Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. La ciencia y la vida cotidiana no pueden y no deben estar separadas. Rosalind Franklin. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Agradecemos a nuestros colaboradores, Libro Verde, una editorial y librería independiente que se enfoca en temáticas de medio ambiente y naturaleza. No dudes en visitar esta librería en Orrego Luco 51, Providencia, Santiago, o visita su página web libroverde.org. También agradecemos a Fundación Panchi Folletti, una organización dedicada a la preservación y regeneración del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. Visítalos en su Instagram @fundación-panchi-folletti. Y si te gusta este podcast y quieres apoyar el trabajo que hacemos, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Patreon. Serás la primera persona en escuchar los nuevos episodios sin comerciales y tendrás acceso a contenido exclusivo. Si te quieres unir a nuestro lindo proyecto, anda a www.patreon.com/volvámonosverdes o haz clic en la descripción de este episodio. En el episodio de hoy invitamos a Felipe Rabanal, especialista en anfibios de Chile y fotógrafo apasionado. Felipe es herpetólogo de la Universidad Austral de Chile con un magíster en zoología. Actualmente es presidente de la Asociación Red Chilena de Herpetología y miembro del grupo de especialistas en anfibios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Chile. ¡Vamos con la conversación! Pero partamos nomás, por cierto. Cuando ustedes digan nomás y le damos. Bien, estamos muy contentos de estar aquí con Felipe Rabanal. Muchas gracias, Felipe, por recibirnos. Un gusto recibirlo, encantadísimo. Desde que te vimos la otra vez en el documental, era un documental, un programa de tele con la Juliana Furchi, el Seba me decía, tenemos que entrevistar al Felipe Rabanal. Hace tiempo que queríamos. Sí, bonito ese programa. La Selva de Chile se llama. Sí, que lo pasan por el canal TVN, ¿Sí? NTV se llama, Uh-huh. el canal de cultura de TVN. Sí. Y como hace tiempo yo no veía tele, lo vimos esto por YouTube, dije, wow, está bien la tele, subió de nivel. Sí, se está haciendo esfuerzos, creo yo, por comenzar a este tema de la cultura, como a levantarla, ¿no? O sea, yo creo que la gente está demandando cultura, está demandando contenidos en la televisión, de todas maneras. Y bueno, es una forma que yo creo que es muy bonita de poder transmitirle a la gente emociones y bueno, y conocimiento, derechamente, ¿no? O sea, así que sí, me parece súper bueno que se estén dando esos espacios. No sé si la gente sentirá lo mismo que nosotros, pero con el SEDA es como que tenemos una sed de saber sobre las especies, sobre los anfibios, sobre las aves, los pájaros, las ballenas, los hongos, todo. Queremos saberlo todo. Y lo notamos, al menos a nosotros que nos gusta hacer como ciencia, y en mi caso yo estoy muy, muy ligado a la divulgación, me gusta mucho la divulgación científica. Se nota cuando me toca ir a dar charlas, por ejemplo, a colegios, etcétera, en que la gente está ávida de conocer, los niños, o sea, ávidos de conocer acerca de lo que tienen, ¿no? De lo que hay. Y otra cosa súper interesante es que, en general, el consumo de documentales o material tenía relación siempre con traer cosas de afuera, ¿no? Que África, que los leones, ¿no es cierto? Que la jirafa, los qué sé lobos, yo, los lobos, sí. Los pandas. Y súper bien, o sea, nunca está de más. Finalmente muchos nos enamoramos de la fauna viendo eso. Sí. Pero acá en Chile tenemos tantas riquezas biológicas, tantas riquezas naturales que mostrar que creo que
este paso de comenzar a darle un valor a lo que tenemos es sustancial, es sustancial. Y vemos que la gente ya quiere eso, quiere saber qué es lo que hay en el patio de su casa, quiere saber lo que hay en su humedad que está al lado de la casa, qué sé yo. Sí, y eso es muy bonito. A mí me encanta esa avidez por conocer, como me comentabas tú. Sí, hermoso. Y pues ahora vamos a hacer muchas preguntas acerca de ranitas, sapitos y quizás lagartijas también. Bueno, veamos si podemos, puedo contarle algo que le llame la atención. Y lo primero que nos llama al tiro, tenemos curiosidad por saber, es cómo llegaste a esto. Si sabes mucho de anfibios, ¿no? Especialista en anfibios. ¿Cómo llegaste a este tema? ¿Desde pequeño? Mira, en realidad de que tengo uso de razón que fui un amante de estas criaturas que eran como medio rechazadas por la gente en general, ¿no? O sea, las sabandijas, como le decían las abuelas, ¿no? O sea, las sabandijas, como... entonces yo tenía este gusto desde que era chiquitito. Yo, de que tengo uso de razón, andaba metido en los pantanos, embarrado, lleno de bichos, siempre colectando y aprendiendo de ellos, mirando, observándolos. En esa época, cuando me comencé como a acercar, a conocerlos bien, claro, dentro de la familia como que se asustaban, ¿no? Porque decían, bueno, si tomás estos bichos, te van a salir verrugas, por ejemplo. te van a salir granos, qué sé yo. O que las culebras te van a morder y qué sé yo. Y bueno, aquí estoy, no tengo ninguna verruga. Ni una verruga. Lo cual, por cierto, es un mito. Y claro, yo vivía en ese entonces tomando bichos y todo, y se transformó finalmente lo que era para mí un hobby en mi profesión. Soy herpetólogo, digamos. Entonces, esto nació de mí de muy pequeño. Y sé que hay muchos niñas y niños que también tienen ese interés. Y lo bueno es que mi familia no coartó ese ímpetu. Si bien tenían miedo al principio por todos estos mitos y todas estas historias infundadas, me permitieron ser. Veían en mí felicidad. O sea, entonces, las veces que intentaron como frenar eso al principio, por miedo, por ignorancia quizás, como que se sobrepusieron a eso y después se acostumbraron. Después tenía la casa llena de bichos, tarántulas, lagartijas caminando por las cortinas. Bueno, hoy en día eso un poco ha cambiado. Básicamente porque nosotros ahora conocemos y tenemos más respeto por la fauna, por la flora, claro, y por la funga, ¿no? Hemos ido trabajando el tema de concientizar a la gente de que puede conocer y aprender sin manipular, sin extraer. Llevárselo para la casa. Pero en esa época no era tema. Entonces, nosotros como niños tomábamos los animales, los manipulábamos, aprendíamos de ellos y bueno, es lo que me tocó vivir. De hecho, en esa época, estoy hablando antidiluviana, en esa época no había mucha información de nada. En realidad, hoy los jóvenes, la gente que se está formando, tiene la posibilidad de entrar a internet y está todo. Sí. Está todo. En esa época teníamos los documentales que llegaban a veces por la televisión. Teníamos en esa época, había un personaje que se llama el Profesor Rosa, que a lo mejor algunos lo conocen, en una etapa distinta en todo caso, ahora más humorística, pero que nos contaba acerca de los animales, etc. Algunas revistas y uno que otro libro especializado que podías encontrar en una biblioteca. No tenías dónde formarte, ¿no? Entonces, yo básicamente, bueno, mirando, tocando, observando, iba aprendiendo. Era mi forma de... No tenía dónde... Tampoco tenía mentores, no había profesores que supieran mucho. Mi familia tenía historias, pero no tenía conocimiento. Pero aún así había un ímpetu, y ese ímpetu se transformó en
mi profesión. Aquí estoy. Y tenías la posibilidad de estudiar, por ejemplo, quizás no existe la carrera herpetología, ¿no? Pero zoología, biología o algo por ahí. No, o sea, es que la carrera de herpetología no existe en Chile. ¿Ya? No es una carrera... O sea, yo me denomino herpetólogo porque me he especializado en estudiar, anfibios en este caso. Bueno, quizás vale la pena mencionar qué es herpetología, porque claro, para muchos suena como a herpe, ¿no? Sí. Como que estos granos, ¿no? que salen... Entonces, no viene de herpe. No soy especialista en herpes, sino que herpetología viene de la palabra griega herpeton, que son o se traduce literal como los que se arrastran, ¿ya? Los animales que se arrastran. Y logos, bueno, es el estudio, ¿no? Logos. En este caso sería entonces el estudio de los animales que se arrastran, ¿no? Herpetología. Y por lo tanto yo soy herpetólogo no porque yo haya estudiado una carrera de herpetología. Yo, de hecho, mi cartón, digamos, es zoólogo, ¿no? Mi posgrado es en zoología, pero me adentré en el mundo de los anfibios y todos mis trabajos y todas las cosas, las investigaciones que he hecho son en torno a ellos. Por lo tanto, me autodenomino herpetólogo. Y más que herpetólogo, incluso, si quieres ir como más a lo fino, batracólogo, porque trabajo más con anfibios que con reptiles. ¿Ya? La herpetología incluye, como disciplina de la zoología, incluye por una parte a los reptiles y a los anfibios, ¿no? Como que los mete todos dentro de un mismo saco, a pesar de que... Son bastante distintos, ¿no? Es que es una unión, digamos, un conjunto que se hizo de forma artificial, ¿no? Sí. No es que los reptiles y los anfibios tengan ancestros comunes, digamos. Entonces, es como muy artificial la forma. Pero claro, porque estamos hablando de que el término viene de muy atrás y claro, la forma en que se reunían los grupos era mirándolos básicamente, ¿no? Y claro, encontrando algunas características que parecen comunes. Si tú miras una salamandra, que es un anfibio, que se parece mucho a una lagartija, bueno, como que entra dentro de un mismo saco, ¿no? Sí. Además que todo, como son animales que arrastran la guatita, bueno, ya, herpetozoos. Claro, y no se parecían a los insectos, entonces dijeron, ya son... Claro, son este grupo, ¿no? Y esa es la razón del por qué Pero yo, claro, como soy herpetólogo, pero que trabaja con anfibios, más bien soy batracólogo, de batracios, que son las ranas y los sapos, ¿no? O sapólogos, ranólogos. Sapólogos, el ranólogo, de hecho, me gusta ese término. Soy un ranólogo, un sapólogo. Aprovecho al tiro de preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre los sapos y las ranas? Ay, esa pregunta es la típica pregunta, pero probablemente es la pregunta más... sí, es recurrente, casi, yo diría que en el 99.9% de las charlas que he dado se pregunta, que parece básica, pero y que uno esperaría responder de una forma súper simple o rápida, y no lo es tanto. ¿Por qué? Porque, claro, o sea, hay hartas formas en que la gente ha dicho que una rana es tal cosa y un sapo es tal cosa. Por ejemplo, se decía que la rana eran las hembras, por ejemplo, y los sapos los machos. Falso, eso no es así. Hay ranas hembras, ranas machos, sapos hembras y sapos machos. Pero, ¿a qué responde este tema? Tanto el término rana como el término sapo, desde el punto de vista del lenguaje, es un término práctico que nos permite hacer a grandes rasgos una distinción entre dos grupos, o entre grupos. Se suele decir que los sapos son como más terrestres, ¿no? Y que a razón de aquello tienen las patas más caminantes en vez de saltadoras, son rechonchos, gordos, verrugosos, tienen la piel más seca y tienen la capacidad como de soportar la desecación en el tiempo mucho mayor que las ranas, que son mucho más ligadas al agua, son más acuáticas, etc. Tienen las patas palmeadas con membranas entre los dedos, etc.
esa es como la distinción clásica que la gente hace. O sea, si tú vas a como a un colegio y te preguntas, generalmente incluso los herpetólogos tratan de hacer esa distinción porque es como lo más simple, ¿no? Sí. Como, ya, vamos a hacer esta distinción. Entonces, el problema es que esa distinción no es muy científica, ¿no? No es muy científica, porque hay rasgos que están bajo este concepto atribuidos a los sapos que aparecen en las ranas, en algunas especies de ranas, y otros rasgos que son atribuidos a las ranas que aparecen en los sapos. Se comienza a difuminar esa definición. ¿Ya? Pero, poniendo la pelota en el suelo una vez más, hay un grupo en particular de anfibios a los que se les llama sapos, y que son, que podríamos decir los sapos verdaderos, que pertenecen a un género de ranas, ¿no? que se llama bufónide. Son los bufónidos. Uh-huh. A esa familia de anfibios anuros se les conoce como los sapos verdaderos. Y efectivamente, muchos de estos, de las especies de esta familia tienen esas características que te mencionaba de los sapos. Son más rechonchos y verrugosos, etc. Pero no todos. Ahí está el problema. No todos. Hay excepciones. Hay excepciones, sí. Como todo en biología. Con todas las cosas. Fíjate que es súper curioso porque siempre hacen incluso memes. Dicen, como la respuesta clásica de un biólogo, depende. Todo depende, porque en realidad es así. Bueno, y por otra parte, hay una familia, que es la familia Ranidae, que serían básicamente las ranas verdaderas. Uh-huh. El tema es que hay ránidos, como te decía, que son verrugosos, que son rechonchos y de patas más cortas. Y también hay bufónidos que tienen piel lisa, por ejemplo, no tienen verrugas y son muy estilizados. Se mezclan estos como rasgos y finalmente esa diferenciación entre rana y sapo se difumina finalmente. Lo cual genera un problema. Entonces, y en resumen, es un problema más bien semántico que científico. O sea, la diferenciación entre rana y sapo no es una cosa más de tipo científico que nos sirva a nosotros los científicos. Es una cosa más bien del lenguaje, con la cual te puedes comunicar, ¿no? Entonces, no sé si logro contestar a tu pregunta, porque es más compleja de lo que la gente quisiera, finalmente. ¿Y en otros idiomas o en otros países también existe esa diferenciación? Así es. En inglés me parece también, ¿no? Frog y toad. Que, claro, justamente. Los toad son los sapos y frog son las ranas. ¿Ya? Ahora, probablemente esto va bien para atrás. Cuando los europeos llegaron a América, ¿no es cierto?, llegaron y se encontraron con una fauna de anfibios y ellos venían de Europa con la terminología rana, porque existe el género rana en Europa, ¿ya? Y cuando llegaron acá y vieron animales que eran muy parecidos, son ranas, son las ranas. Entonces le pusieron ranas también a los animales que están acá. Y así, entonces... pero es un tema lingüístico, ¿no? Es un problema más bien de semántica que... Entonces, claro, acá en Chile usamos el término rana en aquellos animales que son de piel lisa, que son más acuáticos, etc. Y reservamos el término sapo para los que pertenecen a la familia Bufonidae. Uh-huh. Entonces, aquí en Chile, ¿hay sapos? Sí. ¿Hay verdaderos sapos? Sí. Porque acá en Chile sí tenemos la familia Bufonidae. Pero no tenemos la familia Ranidae en Chile. En Chile no hay ranas verdaderas, ¿no? La familia Ranidae no está representada en la fauna chilena. Por lo tanto, a todas aquellas que nosotros le llamamos ranas es porque tienen estas características como de piel lisa, que son más estilizadas, etc. Pero no son las verdaderas ranas. Para no confundirme voy a decir anfibios. Anfibios, anuros. Anuros también. Sí. Anuro era sin cola, quería decir. Anuro significa justamente... Algo me acuerdo de mis estudios de los sin cola, sí. Hace alusión al hecho de que las ranas efectivamente en su etapa adulta no tienen colita. Uh-huh. A diferencia de otros anfibios como los urodelos,
que son las salamandras, ellos tienen cola, ¿no? Y Bueno, mencionaba- de hecho, urodelo significa cola evidente, ¿no? Y salamandras entonces no están más emparentadas con las lagartijas, aunque se parecen un poco a las lagartijas, En sino que absoluto. son anfibios. Son anfibios, no tienen relación. Morfológicamente se parecen a las lagartijas, pero no son lagartijas. Claro, y están dentro del grupo de los anfibios. Así que bueno, esa es la historia. En realidad podrías llamarlos de una u otra forma rana sapo. Y mientras la otra persona que está al frente tuyo te entienda de qué Sí. estás hablando. Porque se dice, bueno, ¿qué es una rana? Bueno, una rana es una rana. Tiene características de rana, las 4 patas, con patas palmeadas, etc. Como que hay una imagen en la cabeza que se viene inmediatamente cuando uno evoca diciendo rana, ¿no? Y si tú eso lo puedes transmitir a partir de ese término a la otra persona y te entiende, ya se ha cumplido el ejercicio lingüístico de Claro. transmitir. Sí, sí, exacto. Y hay cosas bien interesantes sobre anfibios, sapos y ranas, y quizás salamandras también, aunque no lo sé, de cómo se diferencian de otros tipos de animales, por ejemplo, de las lagartijas. Tienen características particulares sobre su desarrollo, ¿cierto? Por supuesto. Sí. Bueno, tienes que... Uno cuando piensa en anfibios, se vienen a la mente estos animales que son como de transición, de alguna forma, ¿no? ¿En qué sentido? Los anfibios unen un mundo que es el mundo acuático y el mundo terrestre, y están, desde el punto de vista como evolutivo, están ahí como en el intermedio, ¿no? Entre lo que fueron el habitar por completo un medio acuático como los peces, para adentrarse en algún momento a una forma de vida terrestre, ¿no? Los anfibios son los primeros vertebrados tetrápodos que pusieron las patitas fuera del agua, ¿no? Hubo en algún momento de la historia, hace más de 360 millones de años atrás, hubo algunos peces que quisieron aventurarse a dominar este nuevo espacio, ¿no? Que estaba ahí inexplorado por los vertebrados, pero que estaba ahí a la espera. Entonces, claro, en ese paso evolutivo en el que estos peces, ¿no es cierto?, como que de patas lobuladas, como que se quisieron avanzar a la Tierra, ese paso evolutivo significó que hayan características un poco acuáticas y un poco terrestres, ¿no? Por ejemplo, los anfibios tienen huevos, sus huevitos son muy similares a los de los peces, ¿no? No tienen membranas como el amnios que protegen a su embrión dentro. Es como que el embrión anda dentro del huevito como en un pequeño acuario, ¿no? Pequeñito. Y no tiene cáscara los huevos. Son como los huevos de los peces, ¿no? Y esta característica como que la traen consigo desde ese mundo, ¿no? Y como que no se pueden desligar del todo del agua. ¿Por qué? Porque los anfibios necesitan del medio acuático para reproducirse todavía. De esos huevitos, de ese embrión, salen renacuajos, ¿no? Y esos renacuajos, que es el estado larval de los anfibios, parecen un pececillo, siguen siendo acuáticos, ¿no? Y a través de un proceso maravilloso, que es la metamorfosis, estos pequeños como pirigüines que le llama la gente, etcétera, comienzan a salirle las patitas, las manitos, se les acorta la cola y se transforman en un animal terrestre, ¿ya? Ahora, ese proceso maravilloso de la metamorfosis nos demuestra de que ahí están como en ese proceso, ¿no? Como que están en el agua, con una patita en el agua y una patita en la tierra. En cambio, los reptiles dieron un paso más allá, ¿no? Aparece por primera vez un huevo que tiene cáscara, que protege, digamos, al embrión del medio externo. De la sequía, De por la ejemplo. sequía. Sí. Exactamente. O sea, aquí en este caso los huevitos ya no necesitan del medio acuático para mantenerse hidratados, para que no los seque el sol o la temperatura externa o el aire, digamos. Aquí ya los huevos están protegidos por una cáscara, ¿no? Entonces hay un paso evolutivo extra,
que lo cual es muy interesante. Y ahí hay un sinfín también de adaptaciones, ¿no es cierto? En el caso de los anfibios, por ejemplo, tienen una piel desnuda, no tienen escamas, los anfibios, digamos, actuales, no tienen escamas, no tienen pelo, no tienen faneras, ¿no es cierto? Como el pelo y las escamas, de modo que es fácil que se desequen con el ambiente. En cambio, los reptiles desarrollaron una piel que impide que se deshidraten con facilidad a partir de esta piel coriácea y con escamas. Comienzan a aparecer distintos elementos que les permiten independizarse ya del agua. Entonces, claro, son digamos, como dos cosas distintas ahí desde el punto de vista evolutiva, digamos, ¿no? Una ya da un paso más allá, en este caso los reptiles. De hecho, la palabra anfibio quería decir algo como de los dos. Doble vida. Doble vida. Anfibio. Eso significa doble vida. Una vida acuática como renacuajo y una vida terrestre como ejemplar adulto, ¿no? Anfibio. Doble vida. Es muy interesante. Y el origen, quizás esto se me ocurrió ahora, fue hace muchos millones de años, ¿no? De los anfibios. Hace 360 millones de años los anfibios aparecieron y pusieron sus patitas en la tierra. Para contextualizar, eso fue anterior a lo que conocemos como los dinosaurios. O sea, de hecho los dinosaurios todavía ni se imaginaban, no parecían, ¿no? Por supuesto que no. Piensa que los dinosaurios se extinguieron, y aquí la gente no lo ve, pero estoy diciendo con los deditos entre comillas, se extinguieron hace 65 millones de años, ¿ya? Pero los anfibios ya habían aparecido hace 360 millones de años atrás, muy atrás. Y eran los primeros vertebrados que pisaron la Tierra. Entonces, ¿y por qué hice entre comillas el tema de los dinosaurios? Porque, bueno, las investigaciones actuales demuestran de que una importante cantidad de dinosaurios sobreviven hasta la época actual. De hecho, las aves son los actuales dinosaurios, o sea, vienen del linaje de los dinosaurios, ¿no? O sea, uno ve un pollo caminando y en realidad es probablemente, si tú los miras bien, podrías estar viendo cómo caminaba un dinosaurio en el pasado, ¿no? Si tú miras un avestruz corriendo, miren un avestruz corriendo y después miren alguna película o alguna representación de cómo corría, no sé, estos dinosaurios, no sé, si vieron alguna vez Jurassic Park, aparecen los raptores o los gallimimus, son iguales. O sea, en el fondo las aves son los descendientes de los dinosaurios, por lo tanto no es que se hayan extinguido todos los dinosaurios. El cocodrilo también creo que era... Bueno, los cocodrilos son antiquísimos también y también son parientes, sí, sin duda. Entonces... eso es muy... Y lo que pasa, claro, que finalmente uno comienza a hacer todo este tema de juntar lo que se conocen como clados, ¿no? Y de hecho las aves caen dentro del grupo de los reptiles, ¿no? Deberían formar un mismo grupo. Nosotros separamos las aves de los reptiles por un tema más bien clásico de cómo nosotros separamos los grupos. Pero los reptiles y las aves deberían juntarse o estar dentro de un mismo grupo, aunque ante nuestros ojos parezcan totalmente distintos, pero pertenecen al mismo grupo. O sea, son más cercanos que los anfibios con los reptiles, por ejemplo. Claro, son grupos distintos, justamente. Sí. O sea, el linaje de las aves y los reptiles deberían estar dentro de un mismo grupo y son justamente ellos más cercanos entre sí que con los anfibios, totalmente, que son un linaje aparte. Interesante. Es súper viejo el grupo de los anfibios. Mucho más viejo que el de los humanos, por ejemplo. Humanos hace 1 millón de años. Nosotros somos un suspiro en la historia. Sí. En la historia no somos nada. Estamos aquí nomás hace un ratito. Y eso, bueno, de hecho a mí, en general, para mí los anfibios, cuando yo miro a una rana y la observo, la miro a los ojos, a mí ellas me producen una sensación bien especial, que es como este ser conoce la vida. No, es como tiene en sí, trae toda la historia
de la vida en la Tierra, de los vertebrados. Este animal conoce el misterio de la vida. Me genera eso que muy... a mí los anfibios me apasionan, pero además de apasionarme me emocionan. Yo cuando miro una rana me genera algo interno que tiene que ver con la emoción. Claro, dirán, los científicos de repente son como muy lejanos a las emociones. Y la verdad es que quizás algunos, no lo sé, no puedo meter la mano o todo dentro del mismo saco. Pero yo no entiendo si no es a través de la emoción lo que yo hago. Y eso me pasa con los anfibios. A mí me emocionan. Y yo veo ahí un animal, no sé, siempre he encontrado que las ranas son como sabias. Son los sabios de la naturaleza. Totalmente. Ahora cuando vea uno, hace tiempo que no veo uno, yo creo que no me metí al bosque lo suficiente. Cuando vea uno voy a sentir eso, yo creo, con todo lo que nos contaste. Y a pesar de todo eso, aún así, como habías dicho, ellas no tienen escamas, los anfibios, entonces igual son vulnerables, ¿no? Por la piel, por ejemplo. Correcto. Bueno, una cosa interesante es que, claro, los anfibios tienen esta piel como desnuda, ¿no es cierto? Y que además tiene una característica especial, que los anfibios, además de respirar, por ejemplo, a través de los pulmones, pueden respirar a través de la piel, ¿no? O sea, la superficie de la piel se transforma en un pulmón más. Porque de hecho, si tú miras una rana desde el punto de vista anatómico, imaginándote que te haces una disección, ¿no? Ya no tienes para qué hacerlo, si finalmente ya sabemos, está en todos los libros, no tienes para qué disectar un animal, para creerme, supongo. Pero si tú los miras, los pulmones son son como dos globitos, como los globitos, estas bombitas de agua, no sé si la has visto, ¿no? Son muy ineficientes porque son muy... son como pequeñas tegumentos, ¿no? Como ver unas pequeñas bolsitas que están con mucha capilarización, o sea, hay muchos capilares por donde se hace el intercambio gaseoso, pero no es suficiente con esos pulmones para mantener el suministro completo de la oxigenación. Entonces necesitan este apoyo extra de la piel. Y lo que hacen, y eso los hace muy vulnerables porque necesitan siempre estar húmedos los anfibios. ¿Para qué? Para que el aire y el oxígeno puedan difundir a través de esta capa de humedad al interior. ¿Cómo lo hacen? Por difusión. Justamente el oxígeno difunde a través de la piel y llega directamente al torrente sanguíneo. O sea, la piel por dentro, digamos, está muy vascularizada, está lleno de pequeños vasos sanguíneos. Entonces, el oxígeno difunde directamente. Pero el problema es que eso las hace terriblemente vulnerables. Una, si se secan, no tienen esta capa de humedad encima y el oxígeno no puede entrar y se mueren ahogadas. De hecho, hay veces que me ha tocado ver que he ido al terreno y he ido con alguna persona o un niño o niña, qué sé yo, y ha encontrado una ranita, la toman con sus manitos y muy felices me la van a mostrar. Y dice, mire tío, aquí encontré una ranita. Abre la mano y la rana está con la lengua afuera y azul, cianótica. Claro, porque lo que pasó ahí es que con el calor de la mano, más el encierro, etcétera, se secó la piel y la ranita se ahogó, derechamente. Entonces, es triste, pero es así. Y lo otro es que por esa misma permeabilidad, cualquier tóxico o cualquier sustancia tóxica también difunde directamente al torrente sanguíneo. No hay nada que la proteja. Por lo tanto, la contaminación de las aguas, por ejemplo, son una amenaza para los animales, para estos animales. Porque justamente, aprovechando la instancia, hoy en día nosotros como científicos usamos guantes para manipular estos animales cuando los necesitamos, ¿no? Hay que tener un permiso especial para manipular los anfibios, bueno, cualquier animal en realidad. Hay un organismo competente que es el SAC, ante el cual hay que pedir un permiso para poder manipular estos animales. ¿Ya? Pero nosotros usamos guantes precisamente porque uno
lleva químicos en sus manos, ¿no? En esta época de pandemia nosotros comenzamos, por ejemplo, a usar alcohol gel, ¿no? O cuando vamos al campo usamos bloqueadores solares, ¿no? O cremas, o perfumes. Y eso muy fácilmente puede difundir al interior de una ranita a través de la piel. Y todo eso puede eventualmente intoxicarlas. Eso sumado a que también en nuestras manos podemos llevar a lo mejor patógenos, etcétera, que podrían eventualmente hacerles daño, ¿no? Y no al revés, porque hay gente que dice, oye, ¿por qué estás usando guantes? Ah, entonces era verdad lo de la verruga. Las verrugas. No es para cuidarnos a nosotros de ellas, es al revés, para cuidarlas a ellas de nosotros. Wow, entonces deben ser súper vulnerables a los plaguicidas. Todo. A todo esto que usa la gran industria de la agricultura. Absolutamente. Justamente por ello se les considera a los anfibios como centinelas, como especies centinelas. Son bioindicadores de la salud de los ecosistemas. Si en un lugar donde habitualmente habían ranas, de un momento a otro desaparecen, eso puede encendernos a nosotros las alarmas. Algo está sucediendo acá. Quizás hay contaminación que nosotros a lo mejor no estamos viendo, pero está sucediendo. A lo mejor afloró alguna enfermedad, hay alguna enfermedad emergente. Entonces, como que estos animales, por su gran sensibilidad, son como los primeros como alarmas. Uh-huh. Sí. El aviso de emergencia. El aviso de emergencia. Lo que pasó aquí en Valdivia, recuerdo hace unos años, ¿cierto?, con una gran empresa de celulosa, que se intoxicaron y murieron varios cisnes de cuello negro. Me imagino que los anfibios también estuvieron súper afectados. Es que los animales, estos animales siempre, ante cualquier evento que tenga que ver con contaminación, van a presentar algún grado de digamos, de efecto, o sea, se van a ver afectados, ¿no? Y claro, probablemente salió lo más bullado fue que se morían los cisnes porque son unos que son más carismáticos y la gente como que les pone más atención, son más grandes también, es como más impactante verlo. Pero en este caso, los anfibios, claro, a lo mejor no es tan evidente, no se ve con tanta claridad. Ahí de repente el ojo experto puede ayudar, ¿no? El ir a mirar y ver qué está pasando, porque una ranita a lo mejor se pasa por alto. Un cisne no, es mucho más evidente, ¿no? Pero claro, son tan vulnerables que ante cualquier evento ellas se ven afectadas. Es complejo. Y al tiro lo que uno piensa es que como dependen del agua, ¿no? Sí. La sequía igual los afecta, ¿no? En toda la zona central. Por supuesto. Pero ahí suceden cosas interesantes porque estos animales tienen sus misterios también. Fíjate que sí, evidentemente la sequía los aproblema dependiendo de la especie. Hay lagunas que se han secado por completo y hay anfibios anuros de esa zona. La rana chilena, por ejemplo, que vive asociada a cuerpos de agua y que no tiene la posibilidad como de excavar. Bueno, se seca la laguna y las ranas mueren, ¿no? Salvo algunas que quedan por ahí escondidas en algún lugar donde quede algún poquito de agua, qué sé yo, o humedad. Pero han habido casos de sequías en la zona norte, digamos, zonas desérticas, donde dejó de llover por mucho tiempo y donde habían sapos, ¿no? Sapos, volviendo al tema anterior, de la familia Bufonidae, los verdaderos sapos, ¿ya? Sapos rechonchos, y que desaparecían. Y desaparecían por años. No hay sapos. Chuta, nosotros nos preguntábamos, tengo colegas que trabajan con sapos. Oye, bueno, y los sapos, la cuestión. ¿Qué pasó con ellos? ¿Habrán desaparecido? Y resulta que de repente llueve y aparecen y reaparecen. Por arte de magia. Como por arte de magia, salen de las quebradas y se ponen a poner, valga la redundancia, a poner huevos y aprovechan ese instante y es como una explosión de estos animales. Entonces, claro, pensando en los ancestros nuestros, esto lo tienen que haber visto como, claro, magia. O sea, estos animales mágicos que de repente aparecen. Y claro, nosotros no sabemos bien cómo funciona el mecanismo. Aparentemente estos animales en tiempos adversos se entierran.
hasta encontrar algún lugar húmedo y ahí quedan, en estado de latencia, incluso por muchos años. No lo hemos podido estudiar porque esta cuestión pasa en zonas en medio difíciles. No tenemos los recursos tampoco a veces para poder llegar y hacer estudios de años, ¿no? Pero, claro, pues sucede esta cosa de, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Cómo sucedió? Y están ahí. Entonces, dependiendo de la especie, en algunos casos tienen mecanismos para sobrevivir, otros no. Hay algunas especies que sí son muy dependientes del agua y a ellas les toca más fea, digamos, la situación. Claro, bueno, si llevan tantos cientos de miles de años en la Tierra, viviendo tantos catástrofes. Es que eso es justamente lo que tú estás diciendo. Por eso yo te digo, yo cuando los veo, digo, ellos conocen el misterio de la vida. O sea, tienen la respuesta para todo. O sea, participar de partida porque les cayó un meteorito encima y aquí están. Sí. Hace 65 millones de años cayó un meteorito, pero aquí están. Entonces, están sus descendientes. Lo mismo, otra cosa, en el altiplano también hay ranas. En el desierto más árido del mundo, desierto de Atacama, hay ranas. Y resulta de que, bueno, están en estos pequeños oasis, hay como estos pequeños arroyos. Y cada cierto tiempo, en el invierno boliviano, hay aluviones que no sé, hay gente que lo ha visto en la televisión, que son unos aluviones tremendos, ¿no? Y que uno diría, estos anfibios se los llevó el aluvión y desaparecen para siempre. Pasa todo, se calma todo y nosotros vamos a ver y ahí están. ¿Cómo soportaron? Entonces, claro, después uno piensa, volviendo a lo anterior, pero es que estos animales han pasado a lo largo de millones de años esta misma historia. O sea, lo han vivido una y otra vez y están ahí, son sobrevivientes de catástrofes, de cosas que para nosotros son tremendas, pero ellos lo tienen resuelto de alguna forma. Y eso es lo maravilloso de poder estudiar. Nos faltan tantas cosas por saber, no tenemos idea de muchas cosas. Sí, por lo que decías de que quizás están en estado de latencia. Claro, el tema es cómo, el mecanismo, cómo lo hacen. Hay casos, no solamente aquí en Chile, sino aquí en otras partes. Por ejemplo, en Australia, que también hay sequías, etc. Hay especies que guardan agua en sus vejigas, por ejemplo, y se mantienen en estado de latencia. A lo mejor mecanismos similares a eso. Hay algunas especies que en Australia y en otras partes que hacen una especie como de capullo, de mucus, y ahí quedan como en un capullo, resguardadas. ¿Pasará esto mismo con las nuestras? No sabemos. Todo eso son cosas misteriosas que todavía están por verse, por dilucidarse. Pero aún así, a pesar de todo eso que dice, he escuchado mucho de cuando se dice las especies más amenazadas por el cambio climático. Entre todas las que son cientos de especies amenazadas, las que más afectadas siempre hablan del grupo de los anfibios. De hecho, dentro del grupo de los vertebrados, los anfibios son los más amenazados en el mundo, sin duda alguna. Y Chile no se escapa a esa realidad. O sea, de hecho, aquí en Chile, el 70% de las especies que nosotros tenemos acá están bajo alguna categoría de amenaza, ¿no? ¿El 70%? El 70% es harto, ¿no? Wow. O sea, 7 de cada 10 especies está amenazada. Entonces, es complejo el panorama y es precisamente porque, si bien, claro, estos animales tienen mecanismos para poder soportar los embates de la naturaleza, pero no necesariamente al ritmo en cómo están sucediendo las cosas hoy, ¿no? Muchas de estas cosas que sobrevivieron, o sea, que los anfibios pasaron y que lograron sobrevivir, se dan en escalas temporales amplias, ¿no? ¿No? Pero sucede que ahora todo este tema del cambio climático ha ido en una aceleración constante y muy rápido todo. Entonces los tiempos en los que las especies son capaces de adaptarse a estos cambios no alcanzan. Entonces nosotros estamos depredando sus bosques, los bosques donde viven, los humedales, y simplemente no, o sea, una rana, por muy sobreviviente de catástrofes naturales, no va a poder soportar la presión de una pala mecánica encima, ¿no? Nosotros aquí en Chile, por ejemplo, nuestra gran rana chilena, Calyptocéphale lagayi, esta rana que vive en humedales,
no tienen la posibilidad de escapar cuando hacen rellenos para poder gestionar proyectos habitacionales. O sea, simplemente viene una máquina y le tira tierra encima para secar el humedal donde están para poder construir, y esa rana tiene cero posibilidades, si es que no es tomada y llevada a otro lugar, tiene cero posibilidades de escapar, cero. O sea, entonces es complejo. Ahí ya la mano del hombre es a veces mucho más implacable, ¿no?, que la misma naturaleza en ese sentido. Y los anfibios, a diferencia de, por ejemplo, las aves que se pueden volar e irse a buscar otro lugar, no pueden... Es que claro, lo que pasa es que justamente, el mismo ejemplo de antes, una pala mecánica que viene a rellenar le va a tirar encima a una garza, le va a tirar encima escombros o tierra. La garza abre sus alas y vuela. Y se va 10, 20, 100 metros más allá o lo que necesite. Las ranas no. Las ranas no tienen alas. A lo más que pueden es saltar un poquito. Pero una ranita de 40 milímetros saltará a lo más 3 pasitos más allá, o sea, 1 metro más allá, le cae la pala encima igual. No tienen la misma capacidad de dispersión que un ave, ¿no? Eso también le pasa a los reptiles, ¿no? Entonces, es ahí el problema. La capacidad que tienen los anfibios para poder desplazarse es mucho menor que la de un ave o de otros animales. Un mamífero también, qué sé yo. Bueno, excepto los micromamíferos, un ratoncito yo creo que también tiene más o menos los mismos problemas. Tiene que ver con una excusa de tamaño y de imposibilidad de volar. Y eso es tristísimo. O sea, a mí me ha tocado en muchas circunstancias ir a ver, después de que se han hecho movimientos de palas mecánicas, etcétera, en lugares, en humedales, y ir a escarbar los montones de tierra y las ranas están ahí. Y hay veces que me ha tocado sacarlas, que todavía están vivas, pero están encerradas. O sea, solas no salen, solas no van a poder salir. Y es así, es así. Entonces, ese es el drama que viven estos animales. A mí me ha tocado ver mucho porque ayudo también y trabajo en una ONG que enfrenta grandes proyectos, ¿no?, inmobiliarios, empresas. Y muchas veces estos proyectos, cuando hacen sus estudios de impacto ambiental, reconocen impactos a anfibios y proponen tomarlos y llevarlos a otros lados, ¿no?, como medida de compensación. Y ¿será suficiente, me imagino yo, simplemente tomarlos y trasladarlos a otras partes? Es todo un tema porque cuando tú mueves animales de un lugar a otro, no es llegar y hacerlo. De partida, porque un animal que está en un lugar X está, digamos, como, entre comillas, aclimatado a ese espacio. Es su casita. Es su casita, ¿no? Sí. Es su casita, que tiene características en particular. Entonces no es llegar y tomar ese animal y dejarlo en cualquier parte. Tendría que ser eventualmente un lugar de muy similares condiciones, etc. Y ahora, el tomar un ejemplar y llevarlo, que es lo que se conoce como traslocación, se hace, ¿no? Se hacen estudios previos, colegas lo hacen, vamos a ver si es que este lugar es bueno o es óptimo, pero también hay que ver, o sea, yo me estoy llevando una gran cantidad de animales para acá y lo estoy poniendo en otro lugar, entonces a lo mejor la cantidad de bichitos que estoy llevando puede también afectar a la población de ese otro lugar, porque, bueno, me llegaron más comensales a un lugar donde teníamos, Claro. no sé, en la noche cada ranita tenía 100 moscas per cápita y ahora tengo 10 porque me llegaron otros tantos a comerse las mismas moscas que yo me comía en la noche, los mosquitos, por decirlo de una manera, digamos, coloquial. Se hace, estas medidas de mitigación existen y por todos los medios se trata de lograr, digamos, salvaguardar todas estas cosas. Si es exitoso o no, hay que evaluarlo. No en todos los casos es exitoso, de hecho. En algunos casos, con los reptiles, por ejemplo, hay evidencia de que estos animales se toman, se mueven de lugar, no sé, una cantidad, para que no sea un sistema distinto, se mueven una cantidad de metros más allá, qué sé yo. Y se ha visto de que pasada una cantidad de días, los animales retornan al mismo lugar. Entonces, claro, imagínate, entonces si se hace este movimiento en una sola tanda, un solo día o qué sé yo, y te vas,
la medida de mitigación ya no funcionó porque el animal va a volver al mismo lugar y le van a caer de nuevo las palas encima, etc. Y requeriría monitoreo, ¿no? Seguir estudiando a ver si... Sí, lo que se hace ahora es que se hacen estudios a largo plazo. O sea, se hacen estas translocaciones, se mueven los animales, tampoco para no demonizar el sistema, en algunos casos se hace bien, ¿no? Se traslocan los animales y se hacen monitoreos a largo plazo, varios años a veces, mirando si es que los animales fueron afectados, si se mueven, si se desplazan de nuevo al mismo lugar, se vuelven a tomar y se llevan a otro. Es la lucha por tratar de compatibilizar el progreso, el desarrollo, progreso, como le llaman, con la fauna de algunos lugares que se eligieron para algún proyecto en particular. La idea sería no interferir humedales, por ejemplo, también podrían estar prohibidos. Es que ya, claro, o sea, ya está archi estudiado y visto de que no es una buena idea para nada el poder hacer proyectos sobre humedales. No solamente desde el punto de vista de la fauna, incluso para el riesgo de la gente que vive ahí, si lo quieres poner desde un punto de vista antropocéntrico, ¿no? Desde un punto de vista del problema que le pueden suscitar a las personas. De partida porque una persona que vive encima de un relleno que se hizo en un humedal, esa casa a mí como que me da un poco de susto. Con cualquier temblor o terremoto en un país sísmico como el nuestro, probablemente se les va a venir abajo porque el suelo es un relleno en un humedal, ¿no? Eso pasó en Estados Unidos, que se cayó todo un edificio porque se estaban armando arriba de humedales. Por supuesto. O sea, en muchos lugares... bueno, y aquí en Chile también ha de suceder. Todas las casas que están sobre humedales en un terremoto eventualmente se caen. Bueno, eso desde el punto de vista del hombre. Pero desde el punto de vista digamos, del humedal mismo y de todo lo que soporta el humedal, desde animales, plantas, todo un sistema, ¿no? Y todos los servicios ecosistémicos que están asociados, es una muy mala idea rellenarlo, ¿no? Los humedales son reservorios de una gran cantidad de especies y además son como verdaderas esponjas, ¿no? Que también retienen el agua, etcétera, que ahora que estamos viendo el tema de las inundaciones, o sea, tú estás rellenando un humedal y lo rellenaste y después te preguntas, bueno, pero ¿por qué nos estamos inundando en la ciudad? ¿Qué está pasando? Bueno, pues si rellenaste un humedal la esponja que teníamos. y tu casa está encima de eso. Entonces... O llevando el problema que tenemos en Pucón y Villarrica, el lago entero contaminado por exceso de nutrientes. Por supuesto. Eso se podría, no sé, compensar o evitar un poco si tuviéramos bien las riberas y los humedales. Exactamente. Que filtrarían los contaminantes. Correcto, tal cual. Entonces, por ahí va el tema. Es que hay ciertas cosas que, creo yo, no se pueden compensar y creo que eso lo escuché decir a Juliana Furchi hablando de los hongos en los bosques. Decía, hay ciertas cosas que no se pueden compensar. Hay cosas que no se pueden compensar y estoy absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Y hay que ver porque hay un grave problema que nosotros tenemos en Chile, que quizás es importante de manifestarlo aquí. Hay gente que está escuchando y ojalá que también lo estén escuchando autoridades, etc. Nosotros en Chile no conocemos o no tenemos todo el conocimiento necesario de la base, digamos, de la historia natural o la historia de vida de los organismos que tenemos aquí en Chile. De partida, no conocemos lo que te comentaba delante con respecto a estos animales que desaparecen. No conocemos cómo funcionan. Por lo tanto, hay muchas especies de las que no se sabe básicamente nada o muy poco, ¿no? Y eso va en desmedro de la especie. O sea, hay algunas especies, no sabemos cómo son sus huevos, no sabemos dónde ponen, en qué tiempo ponen sus huevos, no sabemos cómo se desarrollan sus renacuajos, etc. Por lo tanto, malamente vamos a poder generar mitigaciones que involucren a estas especies en algún momento si se desea hacer un proyecto sobre el lugar donde viven, porque no sabemos nada de su biología. ¿Cómo enfrentamos la situación? Entonces, claro, de repente, no sé, se nos ocurre en algún lugar, en un río, poner una central de paso eléctrica.
Y resulta que en ese río o arroyo vive una rana que pone sus huevos de tal forma, pero no lo sabemos, etc. ¿Cómo vamos a generar los planes de mitigación para no afectar a esa rana si no sabemos cómo es su biología? Y eso es súper problemático. Aquí en Chile no tenemos la base de muchos de este conocimiento. Nosotros, en nuestro país, lo que pasó o lo que ha sucedido es que se ha puesto mucho dinero, mucho recurso en lo que se conoce como ciencia aplicada, ¿no? En ciencia que tiene algún beneficio directo, pero de historia natural, nada, pues no hay muchos recursos para eso. Y pasan estas cosas. ¿Cómo enfrentamos todas estas problemáticas si no conocemos? Es el conocimiento base, ¿no? Claro. Claro, nosotros nos pusimos a la vanguardia hay colegas científicos que están a la vanguardia en ciencia acá, a la par con Europa, con Estados Unidos, con China, qué sé yo, con todos toda esta ciencia, digamos, del primer mundo, como le quieran llamar tú, ¿no? Y para ellos hay recursos y está bien, ¿no? Y está muy bien. No quiero con esto decir, oye, quítenle la plata a esto. No. Está perfecto y está muy bien. Pero resulta que nosotros nos pusimos a la vanguardia y tratamos en algún momento de equipararnos al estándar científico en el mundo, pero saltándonos ciertos pasos. Sí. Nosotros, claro, cuando los europeos vinieron a estudiar, cuando llegó Darwin acá, cuando llegaron todos estos prominentes científicos naturalistas a estudiar qué es lo que había acá, ya tenían resuelto más o menos qué es lo que tenían en Europa, qué tenían por allá, ¿no es cierto? Llegaron acá, hicieron algunos estudios, grandes estudios que hasta los días de hoy permanecen, y hubo una cantidad de científicos locales que siguieron esos pasos, pero probablemente no ha sido todavía suficiente, todavía nos falta mucho por conocer, ¿no? Nuestros próceres han hecho un gran esfuerzo por sacar adelante todos estos temas, pero todavía nos falta, ¿no? Y es porque básicamente pasamos de tener este pequeño bagaje de conocimiento a tratar de inmediatamente ya equipararnos a los estándares internacionales. Y nos saltamos un pedazo, todavía nos faltaba mucho, ¿no? Entonces, cuando tú desarrollas un edificio, ¿no es cierto?, y quieres hacer los últimos pisos y ponerle piscina y todo el tema, pero si no están bien los fundamentos, digamos, la base, bueno, ese edificio está cojo, está ahí, está mal. Y eso es un problema que ocurre aquí en ciencia. Lamentablemente, no tenemos recursos o no se nos dan muchos recursos, no hay muchas instancias para postular para saber estas cosas que te estoy comentando. Y muchos de los trabajos que, en mi caso personal, por ejemplo, y de muchos otros colegas, ¿no?, tenemos que sacar plata de nuestro bolsillo para poder estudiar cosas que nos interesan y que parecen de perogrullo, pero que no se saben. Lo que te comentaba, los huevitos, ¿y dónde? ¿Y cómo? Claro, a lo mejor un tecnócrata o una persona digamos, va a decir, ¿a quién le importa una rana? Claro. ¿A quién le importa un huevo de la rana o el renacuajo? ¿A quién le importa? Hay cosas más importantes. Bueno, pero cuando ese mismo personaje quiere poner una represa, bueno, ahora ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Resulta que este animal está aquí. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cuál es la vocación de Chile? ¿Proteger o no proteger? ¿Qué vamos a hacer? Si la vocación chilena efectivamente es la de proteger nuestros recursos naturales, entonces ya necesitamos saber, conocer esto. Entonces, yo no estoy pidiendo que le quiten plata a los científicos de vanguardia en estos temas, digamos, a nivel internacional. Lo que estoy diciendo es que, por favor, también se inyecte recursos para poder hacer este tipo de estudios. No puede ser que nosotros tengamos que poner de nuestro bolsillo para poder conocer esta base que le va a servir. Que sirve para el país. Le va a servir a la institución, a las instituciones, a los organismos y a los privados, y a todos les va a servir para poder tomar las mejores decisiones. ¿No? Y para las futuras generaciones. Y por supuesto para las futuras generaciones. Ese es el asunto.
Entonces yo, un llamado, por favor, por favor, inyecten recursos. Eso No, siempre se dice, pues ciencia sí, recibe muy pocos recursos. sí. Ciencia recibe pocos recursos y dentro de la ciencia los que hacemos estudios en historia natural, menos todavía. No hay plata para historia natural. Es como, no, pues esas cuestiones las estudiaba Claudio Gay, las estudiaba, qué sé yo, Miguel Chey, o las estudiaba, qué sé yo, Darwin, qué sé yo. Eso ya pasó. No pasó. Está tan vigente y tan necesario hoy en día también. Claro, porque es la base, como tú decías. Claro. Y si no tenemos la base, no podemos avanzar. No podemos tomar buenas decisiones. Ese es el tema. El tomar las mejores decisiones se logra a partir de saber eso, saber lo básico. Lo básico. Si no tienes lo básico, lo que logras como decisión es más bien una especulación, especular acerca de, podemos hacer esto. Eso. Entonces, Ojalá. Y respecto a esos saberes, para el público general en este caso, nos habías comentado que a ti te interesaba que la gente supiera más de otras especies de ranitas y sapitos, no solamente de la ranita de Darwin, que es la ranita bandera, la ranita que muchos conocemos cuando nos hablan de anfibios, decimos ranita de Darwin. ¿Qué otras especies nos puedes mencionar, por ejemplo, que a ti te fascinen? Bueno, debo transparentar de que cuando nosotros estábamos planeando justamente con ustedes este tema, me preguntaron por la ranita de Darwin. Entonces, a razón de ello, y no quiero que quede en la idea de la gente de que yo tengo algo en contra de la ranita de Darwin. Al contrario. Yo encuentro que la ranita de Darwin es una especie maravillosa. Bueno, de partida, porque como es una especie que tiene características muy especiales desde el punto de vista, no solamente porque son bellas, ¿no? Si tú las miras, la ranita de Darwin parece una hojita, es muy delicada, tiene una naricita, así es como un pinocho, ¿no? Como una naricita puntuda, parece una hojita, es muy delicada, es bella. A nivel del mundial se conoce el caso de la rana de Darwin como la única especie que el macho se embaraza, ¿no? Dentro de los anfibios sanuros. Se embaraza, el macho se traga los huevos después de haberlos fecundado, ¿no es cierto? Y los renacuajos de esta especie ya no se desarrollan en el agua como otros anfibios en forma general, sino que los renacuajos se desarrollan al interior de un saco vocal, un saco dentro de la boca del macho, y salen por la boca transformadas en ranitas ya adultas. O sea, en ranitas juveniles, digamos, ¿no? Entonces, ese caso, que es el único en el mundo, lo conocen en China, lo conocen en Europa, en Asia, es la ranita de Darwin. Por eso mismo, de alguna forma, la ranita de Darwin se transforma en un panda. Es como nuestro panda, ¿no? De las ranas. Y esta ranita también ha ayudado de alguna forma como a proteger otras, como en el efecto paraguas, ¿no? O sea, protegemos a esta y los ambientes donde vive esta ranita, y así se protegen otras. Ahora bien, finalmente también terminé hablando de la ranita de Darwin, porque igual, es que es muy interesante es que lo que contaste. Son muy interesantes las ranitas de Darwin, son una maravilla. Pero claro, como pasa con el panda, que se lleva toda la atención de la gente y muchos recursos también, hay otras especies que no aparecen tan carismáticas o que son desconocidas por la gente, que como pasan desapercibidas, como yo no te conozco, no te protejo, no te amo, porque nosotros protegemos y cuidamos lo que conocemos. De otra forma no se puede, ¿no? Entonces, claro, yo estoy como en esa cruzada de, sí, la ranita de Darwin es maravillosa. Hay gente que está haciendo trabajos maravillosos. El Zoológico Nacional está haciendo cría ex situ de la ranita de Darwin, también en la Universidad de Concepción. Están haciendo cría ex situ. Cría ex situ significa que se tomaron algunos individuos y se está tratando de reproducir para poder después estos ejemplares que nacen en cautiverio poder repoblar algunos lugares donde están. ¿Porque está amenazada? Sí, claro, sí, pues está en peligro, es un animal que está amenazado en su existencia, digamos. Y con su amenaza, imagínate, se pierde esta única especie que tiene esta característica, y se pierde todo, digamos,
una información que es parte de ese linaje, digamos, de la ranita y que desaparece y ya no hay hasta más. ahora no se conoce en otra especie. No se conoce en esos términos en otra especie. ¿Ya? Pero también hubo también una especie que también se tragaba las crías, digamos, que era una especie que vivía en Australia, pero era distinta. Su nombre científico es Rheobatrachus silus. Se comía, pero literalmente se comía los huevos. Los huevos no quedaban en un saco vocal, sino que los huevitos pasaban directamente al estómago. Y era muy interesante porque, no se sabía cómo funcionaba el mecanismo, porque si entra al estómago y los jugos gástricos nos deshacen los huevos y no los digiere, etc. Bueno, lo interesante es que a partir de esos estudios se logró dar con una sustancia que era liberada al interior de este sistema, que inhibía la producción de los jugos gástricos, ¿ya? Que podía digerir las ranitas, ¿no? Entonces, a partir de esa sustancia se obtuvo, se analizó y se obtuvo esta sustancia, y a partir de ello se hicieron medicamentos que estaban, de hecho, que sirvieron para personas que tenían problemas con secreción de jugo gástrico excesiva, los que tenían úlceras, sí, ¿no? Y que se conoce como ranitidina, ¿no? ¿A qué le suena ranitidina? A rana, ranitidina. Bueno, entonces, claro, para que también vean que los anfibios han servido para conocer digamos, o generar fármacos, etc., ¿no? Y esa especie se desapareció en los 80 y se sabe ya a esta altura que derechamente se extinguió, ¿no? En Australia. En Australia, sí. Entonces esa especie ya no se ha vuelto a ver desde, como te digo, desde los 80, principios de los 80. Entonces a esta altura del partido se considera como una especie extinta. Y no queremos que eso ocurra con la rana de Darwin. Entonces, claro, pero sí, contestando a tu pregunta de otras especies, sí, hay un montón de especies interesantes. Aquí en Chile tenemos varias cosas bonitas. Por ejemplo, ¿cuántas especies de anfibios hay en Chile? En Chile nosotros en la actualidad tenemos descritas 58 especies, ¿no? Las que se conocen. Lo que pasa es que sí, mira, de hecho si tú vas a las fuentes en algún momento puedes encontrar que habían 60, 61, 62, ahora bajamos a 58. Lo que pasa es que los científicos somos bien inquietos. Y como somos bien inquietos... No se deciden nunca. Claro, entonces, justamente. No, es que estamos constantemente revisándolo todo, una y otra vez, revisando, sí, ¿no? Y volviendo a someter a prueba. Esa es la gracia de la ciencia, ¿no? Que estamos constantemente sometiendo a prueba lo que nosotros consideramos como una respuesta que es provisoria, ¿no? Entonces, claro, lo que uno cree que sabe, claro, después se descubre que no era tan así. Nosotros tenemos y damos respuestas que son consideradas a partir de la evidencia como provisorias hasta que se diga lo contrario, hasta que aparezca evidencia diferente. Entonces, nosotros con las ranas estamos constantemente reacomodándolas. Hay veces que dos especies se consideran como distintas. A partir de algunos análisis moleculares, por ejemplo, se determinó que sí, no eran distintas, son la misma cosa, y esas dos especies ahora forman una sola especie. Entonces, claro, pasamos de 60 y tantas especies a 58 porque algunas de esas especies se fundieron en una, digamos, y quedando la que estaba la más antigua descrita, ¿no? Como válida. Y la otra pasa a ser sinonimizada, se conoce o sinonimia de la más antigua. Por eso es que varía el número, entonces, dependiendo de la fuente. La más actualizada es que nosotros tenemos 58 especies válidas hasta ahora. Y de esas, ahí ocurre como con otros, por ejemplo, ocurre con las plantas, nos han dicho con hongos, que hay un alto grado de endemismo en Chile, ¿no? Sí, nosotros también tenemos ranas endémicas. El 40%, cerca del 40% son endémicos. O sea, eso significa que existen en nuestro país y en ninguna otra parte del mundo. Ahora, ese número de endemismo se ha ido moviendo precisamente en función de esto que te comentaba, de que las especies, algunas, claro, bajó un poco nuestro nivel de endemismo, que en algún momento alcanzó cerca del 60%, etc.
Pero resulta de que después con el tema de los avances de los estudios moleculares, resulta que algunas ranas que vivían aquí en Chile, que las considerábamos como endémicas de acá, en realidad eran compartidas con Argentina, Claro. por ejemplo. Sí. Entonces la misma rana que está en Argentina era la misma rana que está acá, entonces bueno, ahí baja un poco el nivel de endemismo. Pero sigue siendo importante el número, o sea, de ranas endémicas, sin duda. Y encontramos en todo tipo de ecosistemas, o sea, me refiero a, tú decías que habían en el norte, en la zona central, en el sur, Sí, en todos sí, lados. sí tenemos especies endémicas justamente en todos lados. En el altiplano tenemos los famosos telmatobius. Bueno, yo digo famosos por dentro. A lo mejor nunca nadie escucha. Súper famoso. Yo digo los famosos telmatobius, nunca nadie los escuchó fuera. Pero sí, los telmatobius, que son unas ranas que viven en el altiplano, hay algunas de ellas que solo viven en nuestro territorio. Y es más, ocupan un par de arroyos nomás en todo el sistema del altiplano. Entonces son microendémicas, o sea que están ahí nomás en unos lugares muy acotados. Acá también, en la zona sur, por supuesto, nosotros tenemos una rana, la rana chilena, es chilena, de pura cepa. Bien chilena. La Calyptocephalela galli, la rana chilena es endémica de Chile, ¿no? Y que habita, bueno, también viene desde la zona norte, pero hasta la región de los lagos. Y acá en el sur está muy representada. Si alguien va aquí a las lagunas en septiembre, qué sé yo, las escucha cantar en grandes coros. Y sí, tenemos hartas especies. Bueno, y aquí mismo, acá estamos en Valdivia, tenemos una especie endémica de la zona que es Eusophus altor, que es la rana de hojarasca de Oncol, le llamamos, y que la describimos hace unos años atrás con unos colegas. Y resulta que es súper interesante, aprovechando de que ya que hablamos delante de la rana de Darwin, quizás hablar de ella, porque esta rana, que bueno, a mí me llena de orgullo porque la conocí cuando era un estudiante de pregrado, cuando hacía mis pequeñas expediciones por el mundo buscando cosas. Fuimos al Parque Oncol, y en el Parque Oncol movía los troncos para ver qué es lo que había, y un día levanté un tronco y había un ejemplar de esta ranita y había huevos, estaba con huevitos debajo de un tronco, o sea, pelado, no había agua, nada así. Y yo para mis adentros pensé, qué mal lugar elegiste para poner tus huevos, porque no, o sea, todas las especies del grupo de los que se llaman las ranas de hojarasca ponen sus huevos en pequeñas piscinitas, ¿no? Con agua. Y ahí el macho llama a la hembra va, pone los huevos, el macho los fecunda y el papá se queda cuidándolos en esta piscinita. O sea, fecundación por fuera. Ah, claro, Externa. sí, por supuesto. Quizás eso no lo mencioné en algún momento, pero los anfibios anuros no tienen cópula. No son como... No hay intromisión de una estructura como el pene, ¿no? Al interior de la cavidad vaginal de la hembra, sino que aquí lo que hace el macho es que derrama sobre los huevitos que expulsa la hembra, derrama semen y los fecunda, ¿no? Y esto es como los peces. Se fija que todavía, como les comentaba al principio, es como todavía hay características que recuerdan un poco al ambiente acuático, a los peces. Entonces ellos no copulan, ellos amplexan. Los anfibios anuros no copulan, amplexan. Eso sí, amplexo significa abrazo. El abrazo nupcial. Ahí el macho, entonces, cuando llega la hembra, la llama a su agujerito con agua, la llama cantando. Las ranas de hojarasca tienen un canto muy, muy bonito, que es como y de hecho le llaman en alguna parte, en algunas zonas de acá, le llaman las ranas perritos de agua, porque parecen un cachorro llamando. Entonces llaman, fecunda, la hembra se va y el macho se queda cuidando los huevos en esta piscinita. Así era el sistema general de este grupo de ranas, las de hojarasca. Pero esta rana estaba en el suelo seco y con sus huevos en seco. Dije, se te van a secar. Bueno, pero así es la naturaleza. Y le dije, bueno, aquí tú verás cómo lo haces, pero funciona la selección natural. Bajé el tronquito y lo dejé. Volví a la semana siguiente, levanté el tronquito para ver la mortandad, cómo estaba la situación, y resulta que levanto el tronco
y los renacuajos ya habían eclosionado. Habían salido de sus huevos y estaban ahí, se movían. ¡Wow! Dije, esto interesante, porque están vivos, se mueven ahí, el suelo está húmedo, pero no hay agua. Ya, saqué una foto, bajé. Volví después y levanté y efectivamente ya había pasado tiempo, los renacuajos estaban un poco más desarrollados. Dije, rayos, aquí hay algo nuevo e interesante. Y comencé con la gente con la que iba a buscar en el parque si habían situaciones similares. Y efectivamente, habían situaciones similares. Y es así como nos dimos cuenta que estábamos ante la presencia de la primera especie descrita en Chile que tiene renacuajos que se desarrollan en ausencia de agua, o sea, renacuajos terrestres. Y eso fue boom, porque en el fondo encontrarse renacuajos terrestres es como encontrarse peces fuera del agua, ¿no? Y efectivamente el macho se queda cuidando estos renacuajos hasta que se desarrollan, completan la metamorfosis y no se mueren. Pueden vivir sin necesidad de agua. Esa misma especie, ¿no? Eusophus altor. Eusophus altor. Y de hecho, el epíteto específico altor significa el que cría, el que cría. Y hace alusión a que el papá se queda cuidando de forma estricta estos renacuajos hasta que completan la metamorfosis. Y es tan estricta que nosotros, cuando termina el periodo en que este macho hizo su tarea, que salen flacuchos porque no comen nada, si están ahí, simplemente están todos flacos, incluso a veces tú los encuentras y están con sanguijuelas pegadas porque no se mueven de ahí, ¿no? Entonces, son los papás, po. O sea, yo hablaba delante de la Rhinoderma darwini como un buen padre, ¿no es cierto? Que cría La de Darwin, sí. La de Darwin cría sus renacuajos en el interior de la boca, pero este también es un papá fantástico. ¿Ah? Qué bueno el ejemplo. Me recuerdo, voy a saltar a los primates. Yo estaba observando primates cuando estudié el magíster y también ocurría que el macho cuidaba a las crías y estaba súper flaco porque era demasiada energía dedicada al cuidado de las crías, no se podía dedicar a sí mismo y la mamá estaba feliz por no sé dónde. Y el macho súper debilitado. Sí, pues. Ahora, justamente, y a razón de lo que comentas, dice, a veces estoy dando una charla y dice, oye, la mamá inconsciente que deja a las crías y se va y deja al macho ahí. Y hay otros que dicen, pero que así tiene que ser, porque el macho también tiene que aportar. La perspectiva de género. Claro. Y la verdad es que, claro, si tú lo miras en forma así rápida, parece que sí, porque el macho se lleva la pega y no, pues. Aquí en la naturaleza todo está fríamente calculado, ¿no? En este caso, ¿qué pasa con estos renacuajos? Estos renacuajos, fíjate que además de desarrollarse en ausencia de agua, no necesitan comer desde el exterior. ¿Por qué? Porque traen en su intestino incorporado el material nutritivo que necesitan para desarrollarse. Se llama vitelo, que es la yema de huevo de la gallina, la yemita. Bueno, eso mismo, pero en versión rana, y la traen incorporada dentro del intestino. Y quien aportó ese material nutritivo en los renacuajos, y por añadidura en los embriones, ¿no es cierto? La mamá. O sea, la mamá, al momento de desarrollar los huevos, esos huevos vienen cargados de vitelo, cargados de yema, por así decirlo, que es la que se incorpora dentro del embrión. Por lo tanto, la inversión de energía de la mamá para poder dejarle, digamos, la alacena llena a los renacuajos es mucha energía. Entonces, claro, la mamá pone los huevos, la hembra pone los huevos que vienen con este suministro energético y ella se va porque ya entregó todo. O sea, lo dio todo. Ya hizo lo que tenía que hacer. Lo dio todo. Sí. Y el macho después se encarga, por su parte, de generar de cuidado, que es la segunda patita, digamos, del proceso. O sea, mamá y papá, en este caso, hembra y macho, hacen su aporte energético al sistema. Bueno, es que uno también tiende, cuando ve los casos de especies animales, a antropomorfizar, ¿no? Sí. Y lo piensa desde la perspectiva humana, Claro. De la madre y el padre, Claro. Y los roles de género. Y en la naturaleza es como que hay otras reglas también. Funciona, claro, tiene sus propias códigos y funciona de su forma, claro. A mí siempre me enseñan que era como desde
perspectiva energética, qué es lo qué es lo Justamente. más eficientemente energéticamente. Y ahí está claramente ilustrado. El papá se queda, no aporta nutrientes, pero aporta cuidado, protege, protección, ¿no? A expensas de su propio Bienestar, bienestar, sí. ¿no? Entonces quedan flacuchos, como te comentaba, pero ahí está. Y la mamá es la que deja la alacena llena en esta especie. Entonces, es fantástico que tengamos en los bosques templados esta rana que tiene renacuajos terrestres, que fue una cosa muy interesante en su momento. Y es la única especie todavía que conocemos del grupo de las ranas de hojarasca que hay acá en Chile que tiene esta característica. Qué bacán. Sí, ¿Y por casualidad lo descubriste? bueno, eso es lo que se conoce con el nombre de serendipia. Claro. ¿No? O sea, un día buscando otras cosas, me encontré con esta situación y finalmente se transformó en lo que se conoce ahora como Usophus altor, una nueva especie. Y en ese sentido me acuerdo, leí harto sobre la ciencia ciudadana Ujú. y que parece que tú eres parte de una plataforma, ¿no? Ciencia iNaturalist. Ciudadana, iNaturalist Sí. Chile. Sí, Y eso permite que más personas se hagan parte de este proceso, ¿no? correcto. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Sí, mira, eso es muy interesante porque delante te hablaba de las dificultades que tenemos los científicos que estudiamos historia natural para poder desarrollar nuestros estudios en campo sobre todo, porque todo es dinero. Moverse, si yo tengo una idea y quiero moverme al altiplano, necesito pagar pasajes, estadía, etcétera, para poder estudiar. Y así, moverme por el territorio, etcétera. Entonces, nosotros, los interesados en los colegas herpetólogos, y bueno, cualquier persona que se dedica a estudiar historia natural, no tenemos ni tantos ojos, ni tantas manos, ni tantos recursos. Y es ahí donde la ciencia ciudadana cobra un gran valor, porque resulta que en la ciencia ciudadana, la comunidad entra a jugar un rol importante colectando datos y realizando observaciones a todo lo largo y ancho, en este caso del país, que nos puede ayudar a todos a obtener estos datos que nos sirvan para lo que te comentaba antes, tomar mejores decisiones, porque ya tenemos, ya sabemos, por ejemplo, la real distribución de las especies, ya sabemos en qué época a lo mejor están reproduciéndose. ¿A partir de qué? A partir de datos que la gente que va a distintos lugares colecta. Con el celular, por ejemplo. Y en este caso, en el caso particular que es iNaturalist, es una plataforma que justamente tiene la facilidad de que tú puedes subir tus registros. Ahora todo el mundo tiene un celular con cámara y que graba audio. Entonces una persona que va de vacaciones, se encuentra con una ranita, entonces le saca una fotografía o escucha que está cantando, graba el audio y puede subir su registro a esta plataforma. Y en esta plataforma hay científicos y también aficionados y gente que quiere aprender. Todos en conjunto pueden identificar la especie y a partir de esos datos se puede saber, a lo mejor esta rana solamente se conocía que vivía en tal parte, ahora sabemos que vive en esta otra tal parte. Y fíjate que tengo un ejemplo reciente, súper reciente. Nosotros tenemos una especie de rana que se llama Alsodes valdiviensis acá en la zona, que se conocía para la región de los ríos. Y gracias a un aficionado que vive en Chiloé con su hijo, andaban por ahí buscando ranitas porque les gusta. Sacaron la fotografía de unas ranas, la subieron a la plataforma y dijimos, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Y esto? ¿Esta rana? Hay que ir a verla. Y hicimos una expedición. Porque era algo que no se sabía que estaba ahí, ¿no? O sea, claro, de partida no se sabía que estaba ahí. Y al mirarla dijimos, esta cuestión es lo que toda la vida hemos querido ver y no habíamos tenido la posibilidad ni los recursos. Entonces, resulta que me junté con Matías Gargiulo, que le aprovecho de saludar ya a su hijo, y efectivamente las ranas estaban ahí, po.
le sacamos una foto, sacamos unas muestras, nosotros usamos como unos cotonitos, hacemos unos hisopados, le sacamos como muestras le lavamos el cuerpito a la rana con este hisopito y después eso lo hacemos estudios moleculares. ¿Ya? Uh-huh. Antes se colectaban los animales, se sacrificaban. Ahora ya los animales no se sacrifican, sino que simplemente se le hace como no sé si han visto en la serie el CSI, le decíamos nosotros, ¿no? Que le pasan por la boca para ver el ADN de la... Es como el PCR que nos hacían por la nariz. Bueno, ¿no? claro, el PCR, pues, el PCR del COVID, obvio, sí. pero en versión rana. En versión claro, rana. No tenemos cotonitos tan chicos como para metérselos por las narinas, pero se lo pasamos por encimita de la piel. Y descubrimos de que esa rana que estaba en Chiloé es la misma que está acá en la región de Los Ríos. Por lo tanto, lo que sucedió ahí es que hubo una ampliación de distribución de esta rana desde la región de Los Ríos hasta Chiloé. Lo cual es fantástico porque ahora ya tenemos conocimiento, un mejor conocimiento acerca de la real distribución de la especie. Y todo eso gracias a que personas aficionadas subieron sus datos a la plataforma. Y eso es ciencia ciudadana. O sea, la gente se involucra, participe, aprende, y esos datos ya no son... Y lo otro interesante es que este tipo de plataformas no se pierden en la red, porque mucha gente sube fotos en Facebook de sus vacaciones, sube una ranita, pero se pierde en Facebook, ahí está, qué sé yo. Uh-huh. Aquí la gracia es que estos registros quedan guardados y cualquier científico o persona que conoce los temas los puede ver, se comunica con las personas que hicieron el registro. Y bueno, se hacen estos estudios. De hecho, esta persona que hizo el registro, Matías, participó dentro de la publicación científica. Sí, la vi, estaban también. Sí, participó dentro de la publicación científica que se hizo. Por lo tanto, podemos decir con todas sus letras que él es un científico ciudadano. Es mejor que yo porque tiene una publicación y yo no tengo. Entonces, es bonito, es muy bonito. Ahora... Y alguna vez escribí ahí una nota, dice finalmente ahora todos podemos ser un Claudio Gay, todos podemos ser un Filippi, todos tenemos la posibilidad de hacer estas observaciones. Si Darwin hubiese sabido que íbamos a tener celulares con cámara en todos lados. Sí. Y eso ha facilitado y está facilitando mucho el tema de salvar este tema de los costos. Pues. Sí, ahora ya hay cientos de ojos mirando alrededor de Chile y el mundo. ¿Y eso aplica tanto para anfibios, plantas, hongos, por ejemplo? Es para plantas, anfibios, hongos, lo que tú quieras en realidad. Están todos los grupos, flora, fauna y funga, están representados y me imagino que si veo algo, aparte de tomar una foto, quizás tengo que decir en qué lugar, con un punto GPS. Lo que pasa es que el celular generalmente, si tú lo tienes activado, te da la coordenada, ¿no? O sea, es como que por el sistema ya está todo en red, básicamente. Entonces, cuando tú subes al registro, la foto, generalmente, si lo tienes activado en tu celular, sube en el sistema todos los datos. Dónde fue... y donde fue colectado el registro, o se hizo el registro, la hora, la fecha, todas esas cosas se suben. Bacán. Si el registro no, o sea, si estaba desconectado o no, tú lo puedes poner en forma manual, pues lo hice aquí, a la salida de mi casa, aquí en Valdivia, no sé. Entonces, claro, esa es la ventaja de los celulares actualmente, te da todo, tienen toda la... Y de una simple foto se puede convertir en una publicación científica. Y se puede, claro, como ocurrió en este trabajo que te menciono. Y este es un ejemplo puntual con ranas, pero ha pasado con insectos, ha pasado con hongos, etcétera. O sea, es transversal. Y la gente ahora, si hay una cosa en la cual me he volcado, es que en mi carrera es a tratar de que la gente no sienta la ciencia como algo ajeno. Que la ciencia... de partida es un patrimonio de la humanidad, no de los científicos. O sea, no solo los científicos son dueños del conocimiento, todos tienen derecho, si lo quieren, a acceder a ese conocimiento. Y ahora, no solamente acceder, sino también a ser protagonistas, a ser partícipes. A cambiarlo. ¿Te fijas? Ahora una persona puede llegar a hacer un gran aporte al conocimiento. Todos estamos involucrados.
Y si tú tienes el deseo, el gusto y las ganas, vamos, únete, ¿no? Únete a esto. Si a las personas que nos escuchan le interesa esto, les sugiero que entren a esta plataforma. Se escribe iNaturalist, ¿cómo suena? iNaturalist.cl y pueden buscar, nosotros tenemos el proyecto Anfibios de Chile y ahí, en el caso, si les gustan los anfibios, pueden sacar fotos de anfibios, grabar cantos también. Pues como las ranas cantan y las distintas especies cantan distinto, entonces podemos identificar a partir del canto. Pero también hongos, flora, insectos, lo que quieran. O sea, súper invitados a que entren a la plataforma. Bacán, vamos a hacerlo con el SEO y deberíamos estar atentos también con el celular, porque igual nos gusta explorar, a nosotros nos interesa todo, aves especialmente. Yo creo que todos en el fondo tenemos dentro de nuestro corazoncito el gen explorador. El gen explorador. Y yo creo que eso ayuda bastante a este tipo de actividades. O sea, el gen. Y ojo, no tienes que ser, o sea, ya, yo vivo en Valdivia, voy a ir a hacer registro a Punta Arenas para... No, hay veces que tú puedes hacer registro afuera de tu casa y ese registro vale, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que puede estar escuchando un sapito de 4 ojos que canta fuera de su casa, ¿no? En tal época. Lo graban en audio, porque no lo vio, pero lo grabó en audio, y lo sube a la plataforma. Y sabemos que ese sapito en tal punto estaba cantando en tal fecha. Y ese es un dato no trivial, porque nos va a permitir saber, a lo mejor, a lo largo del país, en qué periodo o en qué momento estas ranas están cantando o están comenzando su actividad reproductiva, por ejemplo, que es parte del conocimiento de la biología de las especies. ¿Te fijas? Entonces, que tú me grabes algo o registres algo afuera de tu casa, sirve igual, todo sirve, porque todo es información que en conjunto puede llegar a formar un cuerpo que tiene lógica y que es publicable o que es un real aporte al entendimiento de las especies. Bacán. Vamos a dejar en la descripción del episodio vamos a poner el link también a iNaturalist. Sí, por supuesto. Y quizás por último, Felipe, tú eres un apasionado, aparte de por los anfibios, se nota por la divulgación científica, ¿no? Dedicas tiempo a eso, para ti es importante esto, ¿no? Es que tiene relación justamente con lo que te comentaba anteriormente. Yo soy un convencido de que la ciencia, de partida, la ciencia no es lo que la gente piensa que es como una cosa aburrida, ¿no? La ciencia puede ser muy entretenida. Claro, los científicos tenemos como un sistema que puede parecer árido de entender, ¿no? Nosotros cuando hacemos todos estos estudios se van a lo que nosotros les llamamos los papers, ¿no? Que son publicaciones científicas que se hacen en revistas especializadas. Si tú miras un paper, son unas cosas blancas, unas páginas blancas con unos gráficos, una línea, puntos, y claro, números. Y que generalmente son en inglés, no todas, pero hay una gran cantidad que son en inglés, que alguien mira eso y que no está inmerso en el mundo científico, y qué lata leer esto, aburrido. Pero hay veces que tú estás frente a un paper que se ve latoso, pero la historia que está contada ahí dentro es muy seria y muy cuadrada, pero espectacular, entretenidísima. Sí, es el formato, el FOME. Entonces, mi cruzada es justamente hacer ese puente entre la academia o los científicos y la gente. No es que nosotros de alguna manera estemos, como diciendo que la gente no puede llegar a entender esos trabajos. Sí, con un poco de entrenamiento podrían teóricamente hacerlo. Pero creo que un divulgador científico puede ayudar a ponerle una cuota más de estética, si quieres, de emoción, sí. de entretenimiento, de mostrarte que es algo entretenido y es bonito. Lo que te estoy contando es la rana delante de los renacuajos terrestres. Eso en el paper está súper descrito, que los renacuajos tenían vitelo en el intestino, etc.
Que no es lo mismo que te diga, y estaba la rana cuajo ahí con el intestino amarillo lleno de vitelo y que estaba en el suelo seco. La historia, ¿te fijas? Que es muy bonita. Eso es divulgar, divulgación científica, que a la gente a lo mejor le hace mucho más sentido que estos trabajos que son tan interesantes, pero que son tan áridos. Y me motiva muchísimo el poder hacer ese link, ese puente. Además porque tengo siempre he tenido una beta como humanista. No sé, Sí. soy científico, tuve formación científica, pero siempre he tenido una formación, o sea, una beta humanista que me ha perseguido toda la vida. Eso te iba a mencionar que hay muchos científicos que no es porque no quieran, pero no les sale porque están más cómodos dentro del laboratorio, no les gusta mucho la comunicación y expresar lo que... Y está bien porque es lo que se conoce en el medio como los locos encerrados. Sí. El loco encerrado que hace su trabajo en su laboratorio y que está muy cómodo ahí, pero está bien, porque cada uno tiene su impronta. Hay colegas que son pero maestros, son luminarias y son gente, pero son tímidos, por ejemplo. O les cuesta poner en palabras simples algo que es más técnico. Son más técnicos. Y está bien porque estas personas que se encierran a trabajar son muy productivas y hacen lo que tienen que hacer. Pero vemos otras personas que a lo mejor podemos tomar ese trabajo que esta persona tímida no logró sacar afuera y ni tenía por qué hacerlo tampoco. Y podemos tomar eso y a lo mejor traducirlo a un lenguaje un poco más coloquial y más divertido y que pueda llegar a la gente. Ese es como... Y yo he estado en eso enfocado en este último tiempo. Es como mi deseo. Y por otra parte, como te decía, mi beta humanista me sigue. Lo hago a través de la fotografía, del video. Entonces tengo una productora audiovisual, de hecho, Cloqueten Producciones, que su enfoque es hacer justamente este tipo de trabajos que tienen que ver con la divulgación de la ciencia, la naturaleza y la cultura. Ese es como su espíritu. ¿Cómo se escribe Glo? Cloqueten, es con K. Ah, ya. Sí, Cloqueten Producciones. Cloqueten, los dos son K. Así que, claro, ahí estamos. Po. Yo cuando era chiquitito, lo que yo quería hacer era ser camarógrafo de la National Geographic. Esa era de las cosas que me gustan, porque yo crecí viendo documentales de la National Geographic, crecí viendo a Sergio Nuño en un programa que se llamaba, ya los chicos seguramente actuales no los van a saber, pero se llamaba La Tierra en que Vivimos. Entonces yo crecí con eso y yo quería hacer eso. O el gringo Steve, ¿cómo se llama? Steve Irwin, probablemente como un poquito más el cazador de cocodrilos, que era un poquito más actual, por así decirlo. A mí me gustaba un personaje que también de los antiguos que se llamaba Félix Rodríguez de la Fuente, un español que era de estos precursores de documentales de naturaleza, que hablaba así, que era muy interesante, porque él era muy apasionado. O sea, entonces aparece el zorro, aparece el zorro y captura el gazapo y no sé, le ponía mucho ímpetu. Entonces yo crecí con eso. Y como que yo quería un poco eso. Y ahora resulta que después de formarme como científico, dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer esto si finalmente me apasiona igual? Y sigo haciendo ciencia, sigo sacando trabajo, sigo investigando las ranas con todas estas cosas interesantes, pero ahora con esta vocación de poder dársela a la comunidad. Y ese es un gran servicio para la ciencia y para las personas. Es un trabajo muy necesario. Y hay personas que están hechas para hacer eso, como tú, por ejemplo. Así que muchas gracias, Felipe. Bueno, gracias a ustedes. Me alegra un montón el haberlos podido recibir y haber conversado de esto que me apasiona, finalmente. Me dieron ganas de comprarme una guía de anfibios. Sí, un libro o algo así para descubrir más. Sí, bueno, hay trabajos, hay trabajos de anfibios, pero estamos al debe todavía podemos sacar más cosas, más trabajos. Yo saqué un libro de anfibios hace unos años atrás, de los anfibios de Chile, de los bosques templados, pero ya está agotadísimo. ¿Ves? Pero bueno, ahí vamos viendo, vamos a ir armando cositas.
Se vienen cositas, como dice la gente. Se vienen cositas. Vamos tratando. Por lo menos tenemos, no sé, si tienes interés, ya hay sitios. Pues está justamente en Instagram, tenemos Anfibios de Chile. Cada cierto tiempo estamos subiendo @Anfibios de Chile. Vamos subiendo cosas, fotos, no solamente mías, sino que de colaboradores, etc. En Facebook también tenemos Anfibios de Chile. Está el otro grupo también del que soy parte, que es Batracios de Chile. Así que hay lugares como para hacer consultas. Y la plataforma de Ciencia Ciudadana también los dejó invitadísimos. Hay Naturalist. Yo le digo ay, porque es que partió en Gringolandia, por cierto. Pero ahora está en Chile también. Y Naturalist. Es iNaturalist, claro. iNaturalist. Los dejo invitadísimos a todo el que esté escuchando acá. Niños, esto no tiene edad. O sea, niños, niñas, abuelitas, abuelitos, el que tenga intención puede sumarse. Y todos, un abuelito con un celular. Pero claro, están todos cordialmente invitados a ser partícipes del conocimiento. Que entrete. Gracias, Felipe. Un gusto, cuando quieran. Agradecemos a nuestros colaboradores que son... Libro Verde es una editorial y librería independiente que se enfoca en temáticas de medio ambiente, naturaleza, divulgación científica, sustentabilidad, activismo, pueblos originarios y literatura infantil. Si buscas un libro, no dudes en visitar esta librería en Orrego Luco 51, Providencia, Santiago, o visita su página web libroverde.org. También agradecemos a Fundación Panchi Folletti, una organización que busca la preservación del medio ambiente mediante la educación ambiental y la regeneración y conservación de paisajes, manteniéndolos en su estado natural para las generaciones presentes y futuras. Visítalos en su Instagram @fundación_panchi_folletti. Y no olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.cl. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. Chao.